como esta revolución de la gracia, comienzan a ver con desdén a cualquier tipo de predicación del pecado en lo absoluto, así que comienzan a decir, pastor, usted no tiene que predicar del pecado, ya no vamos a reconocer el pecado más. Parece como que la falsa doctrina, si se acepta, cuando se acepta eso, lo que se está hablando aquí, si esa falsa doctrina se acepta tarde o temprano, va a llevar a la persona a tener problemas, a una ruina de alguna manera. No quiere decir que Dios no va a perdonar si la persona busca ese perdón, pero realmente la falsa doctrina tiene un poder allí que es algo que realmente es una atadura que no se soltará y es difícil lograr que la gente lo vea, muy difícil. Realmente toma el poder de Dios, se puede hacer y se lleva a cabo ocasionalmente, pero realmente para cada uno que sale de la falsa doctrina hay una gran cantidad que no, y eso los arruina, realmente los arruina. Y es la razón por la cual nosotros debemos saber dónde vamos a la iglesia, lo que escuchamos. Porque si usted está escuchando a un predicador que predica falsa doctrina, usted tiene un tremendo problema en las manos. Porque eso no va a retornar vacío a su vida, eso va a traer su propósito diseñado, que es realmente la destrucción. Y usted debe, pues, considerar eso. Debe de identificar qué es lo que se está predicando desde detrás del púlpito donde usted se congrega. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero aquí vemos a personas deteriorándose al nivel de animales. Y creo que John lo mencionó hace un día o dos, que los animales viven por instinto. No, obviamente, por la dirección de Dios, los principios de Dios. Así que podemos ver un gran cambio en estos individuos. Bien, pero ¿qué tipo de cambio, Dave? Bueno, es una reducción de el impacto de Dios. Una vez más, que Dios está creado a la imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces, yo no voy a decir que todo el tiempo, pero muchas veces la persona empieza a aceptar el pecado de alguna manera. Absolutamente. En esas capacidades. Y actúan como animales. Así es. Sí, y una vez más, sin conciencia, sin guía, ni tampoco proclividad hacia tratar de discernir entre el bien y el mal. Solo responden a lo que sienten que es una necesidad, que realmente es un deseo dentro de ellos que tiene que ser satisfacido. Disculpa, es como esta doctrina de la gracia. ¿Cómo se llama? La revolución de la gracia. Revolución de la gracia. Yo propongo que la mayor parte de eso, y no voy a decir que todo, pero la mayoría, es para cubrir el pecado. Que ellos puedan pecar y el predicador dice que está bien, no hay problema. Los promotores o los maestros no se mueven en esa dirección en cuanto a lo que su motivación es. Pero la gente que está aceptándola parece como que están en esa categoría. Al punto de que nos gusta lo que encontramos como resultado de la predicación, porque podemos vivir como queremos. A eso me refiero. Y bueno, si realmente nada es pecaminoso para nosotros porque no podemos pensar en el pecado, entonces ignoramos cualquier estándar de moralidad. Porque si pensamos en el pecado, entonces el pecado será nuestro resultado final. Y es lo contrario, necesitamos estar al tanto, alertas de nuestros problemas. Pablo escribiría, oh miserable de mí, no miserable que era. Él conoce, sabe que su necesidad es constante. Su necesidad es eterna. Es un tema que nunca acaba. Dr. Watts, allá en el estado de Texas, ¿esta doctrina está avanzando? En cuanto a la revolución de la gracia,
Sí, el profesor primordial de eso hace varios años, yo no lo conocía muy bien, pero hace años un amigo en la iglesia me dijo, escúchalo, apenas estaban aceptándolo, había gente que estaba entendiendo y aceptando lo que estaba promoviendo, y cuando yo lo escuché al principio dije, muy bien, ese mensaje no está muy mal, él estaba entrando al griego y pensé que estaba muy bien su interpretación, pero al continuar comencé a preocuparme un poco por, como el hermano Larson dijo, no necesariamente por lo que estaba presentando, pero cómo se estaba recibiendo por el pueblo que estaba escuchando. Yo creo que es un lugar muy peligroso. Nosotros pensamos que estamos predicando o enseñando algo que la gente está recibiendo, pero están recibiendo más que nada la peor parte del mensaje, interpretándolo equivocadamente, diciendo, ahora tengo el permiso y la licencia para pecar, y estos maestros falsos en estos pasajes dicen ser espirituales, pero simplemente están enseñando en lo natural y son como brutas bestias o bestias brutas. Es interesante que al principio de este pasaje, estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Son ignorantes por el hecho de que ni siquiera conocen. Y creo que mucha gente entra a esa categoría, comienzan a enseñar algo y se sienten arrogantes, porque la gente que comienza a aceptar como esta revolución de la gracia, comienzan a ver con desdén a cualquier tipo de predicación del pecado en lo absoluto. Así que comienzan a decir, pastor, usted no tiene que predicar del pecado, ya no vamos a reconocer el pecado más. Tommy Bates, sí. Él estaba en alguna parte de Centroamérica. ¿Recuerdan ustedes? Sí, así es. Estaba en un aeropuerto y había una película en las pantallas, y a él no le gustan las películas para comenzar, pero él dijo que esa película estaba muy gráfica, Sí. muy sensual. Y había un grupo de jóvenes cristianos que evidentemente estaban haciendo obras de misiones allá. Y él se alejó de la situación, y no recuerdo cómo es que la conversación comenzó, pero ellos le dijeron que no tenían que preocuparse de lo que veían, que la gracia cubría todo. El problema, una vez más, con la mayoría del error es que comienza con verdad. Por ejemplo, en este caso, con cierta verdad. Mucha falsa doctrina tiene un poco de verdad en ella. Es lo que quiero decir. Es un poco similar a, por ejemplo, cuando estaba en el instituto, en la universidad, yo comencé a estornudar y dije, bueno, espero no estar enfermo, y un amigo mío muy carismático me dijo, no confieses eso, no confieses estar enfermo. Y yo le dije, bueno, si yo no le pido al Señor que me sane, entonces ¿cómo me va a sanar si yo estoy contrayendo algo? Y yo le digo, Señor, estoy enfermo, necesito sanidad. Este mismo tipo de mentalidad que no confesamos, si no lo reconocemos, entonces no va a hacer una fortaleza en nuestra vida. Es esa misma la mentalidad. Es lo que sucede. Sí, la mentalidad de la gracia trata con el pecado, no trata con el pecado, pero todo el problema era que la justificación se convirtió en la enseñanza inicial, y la verdad de que somos libres del dominio y la autoridad de la ley, no somos responsables ante la ley. Y la iglesia en los últimos 500 años ha vivido estrictamente bajo leyes, ya sea hechas por el hombre o lo que percibían que eran las leyes de Dios de la Biblia. Ellos están experimentando libertad de la ley al comenzar a escuchar ese mensaje, y eso es importante, es correcto, es bueno. Yo predico la misma meta, que estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, pero cuando comencé a continuar a escuchar, el joven que era el líder de esto comenzó a decir que no confesamos nuestros pecados. Primera de Juan fue escrita a incrédulos, no a cristianos, no fue escrito a cristianos. Y eso es lo que ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Sí, fue un comienzo, y después comencé también a ver otras cosas. Él comenzó a enseñar que si el Espíritu Santo, o que si hay una voz dentro de usted que lo redarguye o convence del pecado, que eso jamás será Dios, solo es Satanás. Así que ahí estaba otro problema.
Después él se unió a esa enseñanza de que si usted está enfermo puede sanarse a sí mismo tomando la Santa Cena. Así que los errores comenzaron a compilarse y él cree también en la doctrina salvo siempre salvo. Y todo esto es muy buen amigo de aquel joven que está allá en Houston. Y bueno, de acuerdo con quién uno se rodea, eso es, muy importante. Todo eso es parte del error que comenzó a surgir, pero primero creo que atrajo muchas multitudes de aceptación por causa de la mentalidad legalista que la iglesia ha tenido. El mensaje de la cruz trata con la mentalidad legalista, pero después continúa a tratar con el pecado de la manera correcta. Este mensaje libera a la gente de la idea de estar bajo la ley, pero después no establece la necesidad de seguir adelante y reconocer el pecado que le somos responsables ante el código moral de Dios porque estamos casados con Cristo, no a la ley ya más. Fuimos libres de la ley a través de la muerte y hemos estado casados con Cristo para poder producir fruto para con Dios. Y a menos que usted lo enseñe, realmente no traerá la libertad de la gente, sino que les traerá a ellos un sentido de libertad, pero siempre utilizará la lógica. Bueno, si aceptas esta doctrina de la revolución de la gracia, realmente no necesitas el método de Dios de santificación. Correcto, porque de acuerdo a su enseñanza, la santificación ya se logró, ya está completa, y hay un sentido una vez más en el que eso es verdad. Es cierto. El creyente es santificado en el momento que llega a Cristo, pero sí, eso simplemente significa de que uno es apartado para Dios para siempre. Pero eso no viene a permitirle al creyente salir fuera del crecimiento progresivo que debe ser el enfoque de cada cristiano. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Sí, pero podemos decir que desde el púlpito van a decir ellos que el pecado no convence de pecado. Sí. No puedo imaginar que ellos digan algo así. No veo cómo bíblicamente usted puede llegar a esa condición donde usted piensa que el pecado no es, que el Espíritu Santo no resalta el pecado. Eso es contrario a todo lo que es el proceso de santificación. Es una cosa sufrir bajo condenación. Eso es equivocado, es malo. Pero hay otra cosa, o es otra cosa, cuando uno no corrige el error en la vida y no le pide a Dios perdón. La persona en ese momento va a estar... Bueno, eso está sujeto a aumentar y el problema aumenta, nunca se queda estático. Correcto. Empeora cada vez. Sí. Una pregunta, ¿la audiencia que ve esto predominantemente es más joven o incluye a los adultos también? Yo diría que la audiencia es más joven primordialmente, pero no está a falta de canosos. Lo menciono porque Josh me ha dicho que durante años, y hermano Watts, usted lo ha visto esto, la iglesia ha traído tanta condenación, tanta enseñanza, que había que ser salvo una y otra vez porque no se pueden hacer las cosas correctamente y las cosas van de ese extremo a este otro. Entonces estamos diciendo que... Siento como que definitivamente es un empuje contra el hipermovimiento de santidad y bueno, ahora la gente dice ya no tenemos que... estamos en contra de la seguridad incondicional eterna, así que ahora estamos incondicionalmente y eternamente inseguros. Así que ahora, como dijo el hermano Larson, las cosas están completamente mal, ya no hay arrepentimiento, simplemente la gente, no importa, dice la gente, ya como estoy en Cristo, no importa. ¿Usted dijo que el hermano en su iglesia, él estaba aceptando esto? Sí, él quería que yo comenzara a sintonizar y a ver a este pastor en particular, y él tenía un libro, y como les dije, los primeros mensajes que yo vi, de hecho, eran buenos mensajes. Lo que tenía que decir se veía muy bien y no había banderas rojas, pero a lo largo del tiempo comenzó a evolucionar, como el hermano Larson dijo esta mañana. Habían cosas que estaban presentando problemas. Una de las cosas que yo entendí era de que él estaba enseñando esa seguridad incondicional eterna y eso está validado por la enseñanza que está correcto. Aquí, ¿no? Al principio de Judas, él dijo, yo quería escribiros de otra cosa, pero sentí necesario
escribir para contender por la fe. Y después si nos vamos a 1 Timoteo, cuando Pablo trata con gente que no sabe de lo que está hablando, enseñando falsa doctrina, todo el contexto es contender por la fe. Así que a la luz de la enseñanza mala que es dañina para el cuerpo, el corazón y el fundamento de 1 Timoteo que sigue saliendo es contender por la fe, porque enseñanzas como esa destruirá la condición eterna y a donde uno terminará en la eternidad. Si uno no lidia o trata con el pecado en la vida del creyente, usted no puede decirme que está más cerca del Señor, sino que está más cerca. Mire, si usted camina más cerca de Cristo, va a haber un deseo de santidad. Si usted no se dirige al pecado de la manera bíblica, tiene un problema. Sí. Mire, yo me temo que la iglesia moderna ha pasado más hacia los programas que el cambio personal. En otras palabras, vamos a ser activos, la iglesia va a hacer muchas cosas y en el nombre de Jesús está en medio de todo. Pero la actividad misma no acepta la actividad primordial del creyente, y eso es, una vez más, yo aún lo digo, nuestro enfoque primordial en la experiencia cristiana debe ser una transformación de nuestro ser a semejanza a Cristo. Si ese no es el enfoque de nuestra vida, entonces estamos fuera de balance, estamos desequilibrados. Y si no conocemos el medio apropiado por el cual todo eso se logra, entonces tratamos de hacerlo de una manera inapropiada. Entonces, pero yo realmente siento que la idea de que yo necesito cambiar no está siendo promovido en las iglesias, especialmente en las iglesias más jóvenes, donde la gente es más joven, y sí es una crítica, un empuje contra un mensaje inapropiado de la santidad. Hemos enseñado santidad por código de vestimenta, por lo que uno hace, santidad por lo que uno no hace, y una vez más hay semejanzas de verdad en todo eso. Hay lugares en los que los cristianos no deben estar, ni cosas Así que el es. cristiano no debe hacer, pero soy santo porque estoy en Cristo. Y debemos comenzar ahí. Yo soy completo en Él, pero esa plenitud, una vez más, demanda que yo sea cambiado, que yo sea transformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 me parece que es la escritura que dice que a quien Dios ha predestinado o escogido, Él los ha predestinado para convertirse o conformarse a la imagen de Cristo. Así que esa es la meta. Ahora, pero eso no sucede inmediatamente. Usted no puede imponer manos sobre alguien y ahora tiene la imagen de Cristo. Pero con seguridad no funciona, no sucederá si ignoramos la clave para ser cristianos, y tenemos que convertirnos en algo antes de que podamos hacer algo exitosamente para el reino. Pero cuando usted no tiene el método correcto de cambio y constantemente está enseñando y predicando sobre cambio, y la gente no lo ve en su vida porque no tienen el método correcto, se dan por vencidos, ¿no? Entonces usted cambia su teología y dice, bueno, todo el mundo está bien y el Señor nos ama, todos estamos bien, estamos en distintos lugares, pero el problema es el método de cambio, es lo que está mal. Tal vez un problema con eso, con la gente que se beneficia, es la que busca la santidad pero no entiende cómo llegar. Pero como usted dijo, si ese método cambia y ese mensaje cambia, entonces la gente más joven recibe salvación o la gente joven recibe salvación, pero no están escuchando santidad, enseñanza sobre la santidad. Entonces la generación que estaba escuchando y buscando respuesta y no lo podía encontrar, tal vez eso cambie, pero esta próxima generación que está entrando ni siquiera se le está enseñando nada. Yo considero esa doctrina la más peligrosa hoy día. Y realmente en todo momento cuando usted se dirige al pecado de la manera equivocada, hay problemas. Hay problemas y eso es lo que está sucediendo. El pecado está siendo ignorado y no importa lo que usted haga. Sí, bueno, eso es lo que pasa. El pecado es ignorado y eso es lo que daña, eso es lo dañino, porque una vez más, el hermano Dan Burritt, y lo extrañamos, pero él dijo algo nos dijo algo de un amigo que él conocía que estaba asistiendo a una de las iglesias de la Revolución de la Gracia. Me encanta esta iglesia. Jamás tengo que cambiar, dijo esa persona, jamás tengo que cambiar. Pero una vez más, no estamos hablando de ser castigados, de sentir o de vivir bajo un sentido de culpa, ni tampoco de temer. Pero sí estamos hablando de reconocer las áreas de mi vida, de mi alma, mi espíritu, mi hombre interno, que necesitan ser cambiadas y conformadas.
Y eso solo se puede hacer por el poder del Espíritu Santo mientras que yo mantenga mi fe en Cristo. Y realmente es un proceso constante que Así nunca es, termina. nada más termina. Entonces es mi responsabilidad de retenerme en eso, de mantenerme en eso. Si yo puedo ser libre de mi responsabilidad, básicamente yo me tomo unas vacaciones de ser cristiano. Exacto. Y hermano Schwager, usted acaba de decir que el pecado es ignorado. No hay nada más contrabíblico que decir eso. Toda la Biblia es Dios dirigiéndose al pecado, enviando a su Hijo al Calvario. Toda la historia es lo que trata. Así es, entonces, correcto. el pecado se ignora en el cuerpo. Estamos ignorando la principal historia de la Biblia. Sí, la así causa del Calvario estamos ignorando. Él no fue al Calvario para estar en la primera página de la revista Newsweek. Él fue al Calvario para resolver el problema del pecado. Amén. Es el problema con ignorar el cáncer, que tampoco se debe de hacer, ni se puede hacer exitosamente. Empezamos a leer otra vez, Dave. Pero estos Falsos maestros. maldicen las cosas que no conocen. El refrán aquí se aplica: no hay nada atrevido en la ignorancia. Como bestias brutas. Judas se refirió a estos falsos maestros como que están en la clase de animales irrazonables. Y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Pudiera traducirse por esas cosas se arruinan. Y permítanme mencionar algo acá. Esto es algo muy fuerte. Lo que se está diciendo aquí es muy, muy fuerte. Y él no se preocupa con que alguien se hiera, me parece a mí, y el Espíritu Santo le dio estas cosas para decirlas. La falsa o las falsas doctrinas causan que las almas se pierdan. Es algo horrible, condenable. Y yo oro constantemente: Señor, ayúdanos a no enseñar algo que no sea correcto. Ayúdanos a entender tu manera, tu camino, y seguir tu dirección. Ayúdanos a no salirnos de tu camino. Yo oro eso constantemente, porque yo no quiero enseñarle a ustedes algo que no sea bíblico de ninguna manera, ¿no? Bien, Hay de ellos. sí. Sobre la apostasía y lo apóstata, el Espíritu Santo le dice a aquellos hay. Porque han seguido el camino de Caín. El tipo de hombre religioso que cree en Dios y religión, pero de acuerdo a su propia voluntad, y quien rechaza la redención por la sangre. Y por lucro Disculpa un momento, la sangre es necesaria porque el pecado es horrible. Sí, amén. La sangre limpia, pero tiene que ser la sangre de Cristo. No es la sangre de nadie más. Así Es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Él no tiene que seguir yendo a la cruz una Así y otra es. vez. Lo que él hizo satisface las demandas de un Dios 3 veces santo. El pago se llevó a cabo y fue pago completamente. Alabado Dios por eso. Así que ahora cuando yo voy a él le digo: Señor, no debí de haber dicho esto ayer, perdóname. Él no tiene que ir a la cruz otra vez para perdonar. Instantáneamente perdona por la gracia de Dios. A Caín se le dio la oportunidad de parte de Dios de arrepentirse. Y dijo: el pecado estaba a la puerta. La ofrenda estaba ahí, pero escogió no tomar la ofrenda de Dios. Así que no podemos decir que Caín era inocente de la ignorancia, porque él sabía que había una solución y sabía lo que Dios estaba dirigiéndolo. Que el sacrificio de Caín o de Abel fue aceptado. A él se le estaba dando la misma oportunidad para poder sacrificar un animal ante Dios, pero escogió no hacerlo y él se enojó con su hermano. John, es lo mismo hoy. Ellos tienen la posibilidad de aceptar el mensaje de la cruz o negarla. Eso lo pueden hacer. Y siempre va directamente a eso. Lo aceptamos o lo rechazamos. Correcto. Eso es lo que es. Dave. Y por lucro se lanzaron en el error de Balaam. El error de Balaam era que era ciego a la mayor moralidad de la cruz, por la cual Dios mantiene y hace cumplir a las autoridades y sanciones horribles de su ley, para que Él pueda ser justo y el justificador del pecador creyente. Él amó el pago de la iniquidad
en codiciar los regalos de Balac o Balaam. Realmente a Balaam le gustó el peso de la injusticia o los pagos de la injusticia, y de eso estamos hablando. Siguió buscando alternativas al camino de Dios. Y Dios está buscando a Dios. Dios lo dirigió correctamente, pero con el tiempo Balaam estableció un camino, una manera de infiltrar a los israelitas con el matrimonio. He escuchado de personas que hablan del problema del pecado imponiendo las manos, y eso es bíblico, pero eso no va a dar victoria sobre el pecado. Y el memorizar tantos versículos y citarlos una y otra y otra y otra vez, eso bendice a la persona, pero no le dará victoria sobre el pecado. El ayunar tantos días, eso es bíblico, pero no le dará victoria sobre el pecado. Y realmente el dar tanto dinero, eso no le dará victoria sobre el pecado. Solamente hay una avenida al problema del pecado, y esa es la cruz de Cristo. Y nuestra fe y nuestra obra terminada, por eso es que enseñamos esto. Es que su fe, la cruz de Cristo debe de ser el blanco de su fe en todo momento. 24 horas al día, 7 días a la semana. El blanco de la fe es lo que Cristo hizo en la cruz. No estoy hablando de una madera donde Él murió. No. Estoy hablando de lo que Él hizo allí. El precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Y Él satisfació las demandas de un Dios 3 veces santo al entregarse a sí mismo en sacrificio. Mi fe está en eso. Ahí está mi fe. Yo quisiera poder decirle a usted que yo nunca cometo errores, ¿no? Francis rápidamente le diría a usted la realidad, ¿no? Y yo tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y otros 1002 en el centro familiar de adoración que... Hermano Swagger, mire, lo que resalta aquí, el error de Balaam es su amor por el dinero. Y cómo él usó los dones de Dios para adquirirlo. Dispuesto a darle esos dones por una posición, agradecimiento, dinero. Es un problema gigantesco en el ministerio. ¿Hasta dónde él pensaba que podía avanzar maldiciendo al pueblo de Dios? De ninguna manera Dios iba a permitir algo así. Primeramente, me parece, y tal vez los hermanos tienen otro pensamiento, que él es un profeta legítimo. Él sí tiene dones y él sí tiene una relación con Dios. Pero eso no cambia la situación en lo absoluto. Creo que en Números 22, él de hecho reconoce que estaba equivocado pero bueno, él comprometió su posición por dinero. Se comprometió y como usted dijo, es un problema muy serio. Un compromiso en el ministerio por el dinero. Bien. Bueno, sí. Lo primero es que cuando llegaron a él y le pidieron que fuera un séquito de Balaam o de Balac, le dijo, oraré, y Dios le dijo, no digas nada y no vayas, fue la palabra de Dios. Y después se fueron y regresaron con otra oferta y más prestigio. Más dinero. Más dinero y más prestigio, más importancia. Entonces, una vez más, la impresión del hombre en la sociedad y el dinero es lo que causó que Balaam dijera, bueno, voy a volver a preguntar. Y necesitamos tener cuidado, especialmente cuando nuestra motivación esté mal. Podemos orar hasta salir de la voluntad de Dios, aún siendo hombres de Dios. Y la atracción del prestigio, plataforma y el dinero no está limitado a Balaam. Se le llama el error de Balaam. Y es una de las cosas que denigra al ministerio el día de hoy. Y es interesante que, mire, para mí, después de que Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo en el río Jordán, que era poder para ministerio, lo primero que Dios hizo fue llevarlo a un ámbito de tentación. Y si estudian esas tentaciones, se trata nada más de si él
utilizaría el poder que ahora tiene para engrandecerse él mismo o si hará lo que se supone que debe hacer para el reino. Y esa es una verdadera tentación cuando se trata del ministerio. Y necesitamos tener mucho cuidado de no permitir que el prestigio de otros hombres, supuestamente, o un amor por el dinero sea esa fuerza detrás de lo que nosotros hacemos. Aún con dones dados por Dios, pueden ser estropeados si entramos al error de Balaam. Por ese propósito, y todo predicador tiene que lidiar con eso. No solo algunos, sino todos. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero esta fue una ofensa en contra de utilizar el don del ministerio para su engrandecimiento personal. Eso se ha hecho muchas veces. Sí. Es realmente una de las mayores tentaciones. Correcto. Y tristemente tuvieron éxito por la concupiscencia del corazón de los individuos. Estaba leyendo yo que en los capellanes, uno de los capellanes dicen que hay convictos hay convictos en la cárcel porque ellos utilizan sus habilidades en contra de gente que no lo sabe, y si la persona entendiera los deseos de la carne y se crucificara en Cristo, no serían atraídos por este tipo de falsos maestros tan fácilmente. No queremos excusar a nadie, pero